¿Te imaginas conservar tu riqueza durante décadas en un activo que no depende de los vaivenes políticos ni de la inflación desenfrenada y que además crece a ritmos superiores al 60% anual? Hoy vamos a analizar por qué Bitcoin está revolucionando la forma en que el mundo entiende el dinero, cómo está transformando el panorama de inversiones de grandes corporaciones y por qué muchos expertos predicen que su próximo gran salto podría suceder hacia el 2020. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y Crypto Week. Nuestros miembros del club ya han superado los 6 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. En el panorama actual, casi todo lo que se produce a mayor escala acaba perdiendo valor. Si un político puede imprimirlo o una fábrica crearlo, el precio tiende a la baja por el simple juego de la oferta y la demanda. Es el motivo por el que las divisas fiat se deprecian y también por el que ciertas materias primas sufren fluctuaciones constantes. Sin embargo, Bitcoin se presenta como una alternativa inamovible. Cuenta con 21 millones de unidades de suministro máximo, una cifra fija para siempre, a diferencia de la masa monetaria, que crece cerca de un 7 o 10% al año en el caso del dólar, y en divisas más débiles puede dispararse a un 14% anual. Con esa comparación resulta más sencillo entender por qué muchos inversionistas trasladan sus fondos desde destinos que consideran de alto riesgo hacia una reserva de valor que no depende de un banco central o de una decisión política. Michael Saylor, uno de los abanderados de Bitcoin en el mundo corporativo de Estados Unidos, destaca cómo en la última década el precio de Bitcoin se ha apreciado en promedio un 60% anual. A lo largo de 4 años, ese mismo porcentaje se ha mantenido, mientras que un referente como el S&P 500 sufre una volatilidad mayor y un retorno que ronda el 15% anual en el mejor de los casos. La diferencia de rendimiento es abismal, y la razón fundamental detrás de la escalada de Bitcoin radica justamente en su escasez matemática y en la progresiva adopción mundial que está experimentando. Si combinamos las declaraciones de analistas con la realidad de mercado, vemos un flujo de capital cada vez mayor dirigiéndose a las criptomonedas. En su momento se estimó que el mercado total de criptomonedas podría equipararse a un océano de cientos de miles de millones, pero ahora ese océano roza los billones y se pronostica que hacia 2025 haya 1.1 mil millones de carteras activas de criptomonedas, atrayendo más inversión institucional y la entrada de sociedades gigantes como BlackRock. Esto impulsaría la capitalización total a cifras aún más espectaculares, pues en la actualidad el mundo maneja un patrimonio de unos 900 billones de dólares y se proyecta que ascienda hasta los 4.000 billones en las próximas décadas. Dentro de este horizonte, la cuota que Bitcoin podría llegar a representar pasaría de una fracción diminuta del total de la riqueza global a un porcentaje más grande, quizás escalando del 0.1% al 7% o más. Al entender que las acciones de grandes empresas, por muy excelentes que sean, como Apple, Google o Amazon, arrastran siempre riesgo regulatorio, competencia de mercado, cambios culturales o políticos, Bitcoin brinda a los inversores una salida más limpia de esas amenazas. No le preocupa una expropiación repentina, ni que un gobierno dictamine nuevas cargas impositivas, y al ser global, desvincula la inversión de una única región geográfica. El funcionamiento de la red de Bitcoin es descentralizado. No existen intermediarios que puedan congelar tus fondos y no requiere depósitos en un banco expuesto a crisis. Ese carácter de propiedad digital pura parece fundamental para entender su adopción. En la práctica, si dejásemos nuestro dinero en bancos débiles de economías volátiles, correríamos a sacarlo a la menor señal de peligro. Money siempre fluye hacia la seguridad y hoy muchos ven en Bitcoin una solución al desorden monetario. Incluso si a largo plazo la volatilidad puede parecer intimidante, el crecimiento mensual o anual es muy sólido si uno se toma el tiempo de estudiar las gráficas. Según los más optimistas, el precio podría llegar a multiplicarse en unos años de forma vertiginosa. De hecho, Michael Saylor sugiere que, conforme las instituciones tradicionales entren en masa y aparezcan más ETF de Bitcoin al contado, la entrada de capital será gigantesca. Grandes empresas consolidadas, con décadas de experiencia, estarían listas para mover partes importantes de su tesorería a Bitcoin. Y cuando eso suceda, la oferta finita generará una subida de precio que quizás hoy nos cuesta imaginar. No se trata de creer que Bitcoin absorberá el 100% de la riqueza mundial, sino de entender que con cada inyección institucional, la capitalización de mercado de Bitcoin
se torna mayor y más segura, subiendo un peldaño en su consolidación como reserva global de valor. Por supuesto, no hablamos de una receta para hacer dinero rápido. Hay volatilidad, correcciones periódicas y, como todo activo, riesgos implícitos en el corto plazo. Pero los datos concretos de adopción, como la acumulación constante de direcciones con al menos 1 BTC o el crecimiento de wallets activas y los planes de empresas que han admitido su intención de adquirir grandes cantidades de esta criptomoneda, nos indican que la tendencia macroeconómica podría continuar al alza en los próximos años. La enorme escalada del precio no se debe solo a la especulación, sino a la convergencia de un entorno económico lleno de inyecciones monetarias y posibles recesiones, con un valor refugio digital que no se puede devaluar a voluntad. Con cada impresión adicional de moneda fiat, más gente reconoce en Bitcoin ese ancla que preserva su riqueza en un entorno con rendimientos difíciles de lograr en otros activos. Si combinamos eso con la creciente curiosidad de gobiernos que ven en Bitcoin una herramienta para diversificar reservas, más las adquisiciones de grandes corporaciones que quieren resguardar su capital de eventuales crisis, el resultado se convierte en una reacción en cadena, alimentada por la escasez y por la creciente demanda. Hay quienes, dentro de esta visión, aconsejan una estrategia de ir escalando posiciones de manera prudente. Nadie puede darte certezas del futuro, pero la simple idea de destinar una parte de tu cartera a Bitcoin como un seguro frente a desastres inflacionarios cobra cada vez más sentido. Así como mantener efectivo en el bolsillo no enriquece a nadie por la devaluación constante, posicionarse en activos con bases sólidas es una estrategia defensiva que muchos inversores adoptan desde hace décadas, aunque lo usen para distintos tipos de activos. La innovación de Bitcoin es que lo hace a nivel digital, sin fricción en las transacciones y sin el entramado burocrático de los mercados tradicionales. El factor de liquidez de las criptomonedas acelera esa acumulación de valor de forma que el mercado no había conocido hasta ahora. Asimismo, la expectativa de que en 2025 veamos una ebullición de nuevos participantes, ya sean fondos soberanos, gobiernos, grandes compañías o individuos tan solo con un móvil, nos sugiere que la fase de escalamiento masivo está más cerca que nunca. Los datos, estudios y proyecciones indican que la próxima ola alcista podría superar con creces lo visto en ciclos anteriores. Así que, si te interesa prepararte para lo que se viene, vale la pena investigar más, considerar la parte de tu capital a destinar y, sobre todo, formarte para entender bien los fundamentos. Bitcoin no es solamente un vehículo especulativo, sino una red global de transmisión de valor que operará de manera robusta mientras la comunidad continúe respaldándola. Y si las cifras históricas no mienten, su trayectoria alcista podría ser uno de los acontecimientos financieros más importantes de las próximas décadas. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo nuestra comunidad ha superado los 6 millones de euros en Crypto Portfolio, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, aprovechando el actual mercado alcista de las criptomonedas, con estrategias exclusivas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Te veo en el próximo vídeo.